Nada más digo una cosa, yo creo que cambié de opinión, es mejor que empecemos con el capítulo 1 de Método en Teología, porque íbamos a hacer, digo, no ahora nos va a exponer, Misael nos va a hacer el favor de exponernos, pero digamos la siguiente semana íbamos a hacer un como resumen de Insight. Bueno, pues es lo que trata de hacer, como leímos en Phil, capítulo 1 de Método en Teología, ¿verdad? Lo leímos en Phil, era para no una tarea imposible poner en unas cuantas páginas, las 850 páginas. Entonces, si les parece bien, creo que sería mejor empezar con el capítulo 1 de método y luego sí ya entraríamos al 9 y al 10. ¿Les parece bien? ¿Votamos o todos están bien? No, me parece muy bien, sí. Buena la propuesta, sí. Entonces, el que lo proponía era Edmundo, entonces si quieres tú empezar con el punto 1 y 2 de método y aplicamos bien los capítulos la siguiente sesión. ¿Te parece bien? Te agarramos a contrafuego, ¿verdad? Edmundo, bueno. Sí. Muy bien, pues entonces el señor doctor Flamante, don Misael, nos va a hacer una presentación de su defensa que hizo el día de hoy. Muchas gracias. Le puede enviar las casi 600 páginas a quien le guste. Bueno, muchas gracias, Paco. Bueno, pues esto es una presentación, yo entiendo más bien como informal, dialogada, donde yo les presento a ustedes, digamos, como la pregunta la cual originó la investigación y algunos aspectos relevantes de la misma, pues teniendo aquí yo la gran ventaja de que está Francisco Sierra, que fue la persona que me acompañó los primeros años en esta investigación y que fue una compañía decisiva acerca del tema y derrotero a seguir en ese trabajo. Y luego, pues ya por cuestiones más bien de política interna de la universidad, pues continuó otro director que también, a Dios gracias, permitió que pudiera terminar la investigación. Y también está Paco Galán, y Francisco Sierra fue uno de los lectores de la disertación, lo cual me alegró mucho porque fue, como digo, como arte y parte en su misma elaboración desde su comienzo y luego en muchas conversaciones que tuvimos con Francisco, con Pacho, pues sin duda ideas que fueron enriqueciendo ese trabajo. Y que Paco Galán también acá me parece una maravilla porque fue también el segundo lector de la disertación y también con Paco tenemos una relación de hace muchos años y nos hemos encontrado en distintos encuentros sobre Lonergan y de alguna manera todas estas ideas también han ido presentes en este trabajo. Bueno, la pregunta que planteé yo en la disertación es, digamos, ¿cómo se articula el control de la significación con el cambio histórico en el pensamiento de Bernard Lonergan? ¿Cuál es el origen de esa pregunta? Es un origen, yo diría, bastante contextual y movido por la preocupación de poder, de alguna manera, incidir en mi misión como sacerdote, como jesuita y como evangelizador en los cambios culturales que necesita Colombia. Me acuerdo que en esa búsqueda en que estaba yo con Francisco, con Pacho Sierra, en esos primeros años hicimos una exploración muy juiciosa de textos fundamentales de Lonergan y fue muy interesante buscando qué tema trabajar, porque simplemente yo crecí mi tesis sobre Lonergan, pero estaba como en esa búsqueda como por dónde orientarle. Cuando llego donde Francisco, yo tenía la inquietud de una filosofía política de Lonergan, pero pensando en esto que acabo de decir, cómo incidir positivamente en los cambios culturales de mi patria, desde mi rol como evangelizador y como sacerdote, y encontrando una filosofía, pues como estos elementos importantes para una interpretación del mundo en el cual estoy y también un diálogo que me permite con distintas disciplinas e interactúa uno como actor social. El tema inicial era filosofía política en Lonergan, por ese lado los valores, por el lado de la construcción cultural, pero digamos el tema no estaba como tan claro. Y con Francisco hicimos una lectura de varios textos de Lonergan y fue una lectura muy, muy interesante y muy rigurosa, como es el estilo de Francisco Sierra. Y cuando encontramos el texto de Dimensiones de la Significación, Dimension of Meaning, ahí encontré yo una frase que me impactó mucho y que la compartí mucho con Francisco, y era acerca de que los grandes cambios históricos se debían a cambios en el control de la significación.
Y había una pequeña nota de Frederick Crowe, que era el editor de, de ese volumen de la Collected, donde él indicaba que Lonergan, pues bien planteado la relación, pues nunca se había dedicado a desarrollarla. Entonces, a partir de ahí, sentí como la inquietud de trabajar con Francisco ese tema: significación e historia, control de la significación y cambio histórico. Bueno, y a partir de allí, pues empezamos, digamos, a hacer todo un trabajo de mirar textos relativos al tema, y, y luego cuando ya continué con un nuevo director de tesis, pues seguir ahondando en el planteamiento de lo que allí quería yo realizar. Entonces la pregunta es esa, es cómo se articula el control de significación y el cambio histórico en el pensamiento de Bernard Lonergan. Y para poderlo ejemplificar, porque esa pregunta me parecía muy relevante, yo quiero anotar un artículo que por esos años, estamos hablando por el año 2013, 2014, por ahí cuando comenzamos con Francisco, un poco antes, como comenzamos desde antes de ese trabajo, del 2011 prácticamente, pero por ese del 2012 o 2013, yo me encontré con un artículo de, en ese momento, rector de una universidad aquí en Colombia que se llama EAFIT, y él tenía un artículo muy interesante de por qué en Colombia se alaban los avivatos. Aquí la palabra avivato quiere decir una persona que se aprovecha del otro, que saca ventaja del otro. Una persona que con triquiñuela, con persuasión, logra engañar a la otra persona en propio beneficio, ¿no? Ese es el avivato. Y claro, aquí en Colombia tenemos un poco esa mentalidad, en la cual aquí lo que prima es cómo usted logra en la vida, pues triunfar, entre comillas, así sea a costa de las otras personas, ¿no? Y eso se ve en todas las esferas, desde la parte política, la parte empresarial, o hablemos del sencillo transeúnte de la calle, la actitud de cómo yo logro sacar ventaja del otro. Aquí una frase muy coloquial colombiana, no sé si en México se entendería bien: el vivo vive del bobo, se dice, ¿no? Aquel que es más ingenioso y como con más argucias, pues logra realmente aprovecharse a aquel que es más ingenuo o menos perspicaz para captar esas situaciones de maldad que rinden. Entonces, ese artículo me parecía muy interesante porque mostraba ejemplos como estos, ¿no? Que hace unos 50 años, por ejemplo, aquí se daba la palabra en la transacción económica y eso bastaba. O sea, si yo te digo a ti, te compro esta propiedad o te entrego este bien y basta la palabra para que tú me lo pagues o yo te pague y te cumplo, realmente cumplo con ese compromiso, había allí una significación que era real y había de por sí un control de la significación que hacía posible la confianza entre esas dos partes en una transacción. Pasaron 50 años y eso no existe. O sea, si tú no tienes el abogado de por medio, la letra de cambio, el cheque postfechado y las garantías de una aseguradora de por medio, pues la gente no confía en ti. Entonces, ya se dio un cambio en la manera de vernos unos a otros, que es un cambio que es efecto de un control de la significación también, ¿no? Negativo, en el cual ya no existe confianza entre las partes. Y eso genera realmente cambios históricos, porque eso también va generando una manera de proceder y de ver al otro que afecta la cohesión social y la construcción de la comunidad. Entonces, para mí era un ejemplo muy concreto, estamos hablando del año 2012 o 2013 con ese artículo, oye, de la pertinencia de ese tema, y que los cambios históricos, ahí, desde la perspectiva de Lonergan, aunque es verdad que los cambios institucionales, sobre todo a nivel de una constitución política, deberían agenciar cambios históricos, también tienen que ver con ese cambio en la mentalidad que está asociado a una significación que es debidamente controlada, como lo entiende Lonergan, en una subjetividad, fuente de significación. Entonces, a partir de allí, pues, digamos, con esta motivación, pues empezamos todo este trabajo que lo vine yo a plasmar en 8 capítulos de la disertación. Los primeros 7 capítulos es todo un desarrollo teórico, donde yo expongo que entiende Lonergan por historia, que entiende él por historicidad, que entiende él por problema emergente donde la historia acontece, que entiende él por significación, que entiende él por control de la significación. Y en ese proceso, categorías que le son muy propias, como la categoría de cultura, que es muy importante en esa, me parece a mi, articulación entre historia y significación. Y luego el tema de cómo el cambio histórico es posible a partir de ese control de la significación. Y el último capítulo, pues lo que yo pretendo allí es
a nivel de una aplicación y hacer una lectura de lo que ha sido la historia de Colombia en los últimos 60 años, enfocado en el proceso de paz. Claro, es una lectura bastante limitada, buscando mostrar cómo ese proceso de paz, que termina en una firma de un acuerdo entre el gobierno del momento y las otras FARC, fue posible gracias, y siendo esta firma un cambio histórico también, a que hubo una significación cambiada a raíz de un control de significación que lo hizo posible. Eso es lo que yo hago en ese último capítulo. Entonces, digamos como las ideas centrales de estos temas que acabo de mencionar, pues para Lonergan, pues él cuando habla de historia, él comienza preocupado por la historia debido a los hechos que le tocó vivir en la depresión económica del año 1929. En este libro que de pronto ustedes han leído, que se llama Caring About Meaning, en este libro, en alguna parte él menciona que él cuando regresó de estudiar sus estudios primeros de filosofía en Londres y regresa él a Canadá a hacer su magisterio, encuentra él con gran sorpresa que la depresión económica había causado no solamente que los ricos no tuvieran, digamos, la solvencia económica de antes, sino que los pobres no tuvieran que comer, ¿no? O sea, es una situación muy delicada. Y él empieza a preocuparse cómo fue posible esa dinámica de eventos que llevó a esa situación. Entonces él empieza a preocuparse por la historia y empieza él a elaborar una serie de textos del año 33 al 39 enfocados en el tema de la historia. Pero también ya había estado trabajando y trabajó después hasta el año 44 temas de índole económico. O sea, los primeros escritos que tiene Lonergan, desde el año 33 hasta el 44, él está abordando temas de orden económico, de orden político, de orden social, de orden histórico, buscando él elaborar lo que él llama una suma sociológica. Así, haciendo un término análogo a lo que presenta Santo Tomás de Aquino, la suma teológica, que pretende dar cuenta, ¿no?, de todo lo que es la teología en su momento, pues también aquí Lonergan también tiene como esa pretensión de poder elaborar una suma sociológica en la cual él pudiera dar cuenta de esa sucesión de eventos, ¿cierto?, en el tema económico, en el tema político, en el tema social, y entendiéndolos poder impactar positivamente en ellos. O sea, en Lonergan hay una preocupación de cómo afectar la historia, de cómo afectar el mundo y de cómo solucionar la confusión económica y política vigente en ese momento. Entonces esos textos del año 33 al 44 son muy relevantes. Ahí aparecen 7 escritos sobre historia que fueron descubiertos después de su muerte, y aparecen estos textos que ustedes seguramente ya han tratado. For a New Political Economy, que es un texto, digamos, para algunos es un texto incipiente, un texto que va mostrando como sus preocupaciones económicas, aunque es un texto que yo no lo trabajé para mi tesis directamente en su totalidad, sino solamente algunas partes nomás, eso es como mi tema. Y otro texto que él elaboró en ese momento y que luego lo retomó en sus años finales, Macroeconomics Circulation Analysis, que luego lo va a elaborar con más calma cuando usted está enseñando en macroeconomía y sanación en la historia en Boston College en sus últimos años antes de su retiro. Entonces la primera etapa es una etapa muy importante en Lonergan porque él empieza a entrar en todo este tema de la historia sobre todo y analizar la necesidad o ver la necesidad de elaborar una teoría de la historia. Y que hay claro, un punto muy interesante que salió hoy en la defensa, pues cómo Lonergan diferencia una metafísica de la historia, una teoría de la historia, una filosofía de la historia, porque él usa estos términos a través de estos escritos iniciales que yo acabo de mencionar. Él habla de metafísica de la historia, habla de una teoría crítica de la historia, habla de una teoría filosófica de la historia, habla de una filosofía de la historia. Entonces, ahí viene un punto muy interesante de ver las acepciones particulares que tiene cada uno de esos términos. Pero en últimas, lo que él pretendía a través de esta elaboración teórica era entender, ¿no?, digamos, qué es la historia y cómo opera la historia. Pero aquí el interés de él es un interés por la historia que sucede. Lonergan, él distingue entre la historia que sucede y la historia que se escribe. En este momento él está orientado en su preocupación académica por la historia que sucede. Y claro, y él plantea, influido, ¿no?, por
pero curiosamente algunos lo atribuyen más a Hegel, pero es un tema muy interesante para analizar con los aportes que hace Marc Morelli acerca del tema, ¿no? Su influencia cuando él habla de la manera de entender la dialéctica en la historia como estructura que compete a la historia, digamos, está más influenciado no tanto por Hegel, sino por otros autores. Es muy interesante los estudios que hay al respecto con Rahner, por ejemplo, cuando habla de la dialéctica, como le entiende a Rahner, y sobre todo lo que es la escuela histórica alemana del siglo XIX, porque allí él encuentra en esta escuela histórica alemana una fuente de inspiración donde ya la preocupación por la historia no es una preocupación de carácter conceptualista, categorial, sino bien como histórica aplicada a lo concreto que se vive por parte de la persona en el diario vivir. Entonces, los autores de la Escuela Histórica Alemana del siglo XIX van a influenciar más en esa comprensión. Y él también se encuentra pues, con otros autores como Christopher Dawson, ¿no? Que le va a mostrar de una manera ya incipiente lo que es la cultura empírica, y otros autores como Alan Richardson que hablan de la conciencia histórica. Entonces, estos son textos que le va encontrando en esos años y que van a influir en su pensamiento. Entonces a partir de esos textos, él va a decir básicamente que la estructura tiene una dialéctica con tres dinamismos: progreso, decadencia y renacimiento, que es lo que él posteriormente en Insight revisado, Insight Revisited, que de 1932 va a llamar renacimiento, lo va a llamar redención. En el primer momento lo llama renacimiento, pero para él en esa elaboración, él va indicando que el renacimiento tiene un origen divino y que está presente en el desenvolvimiento o despliegue de los sucesos humanos. Entonces el progreso en ese momento él entiende como vivir conforme a la razón. Es una persona que cree que si las fuerzas políticas y económicas se someten a la razón, podrán salir adelante. O sea, aquí también hay un poco toda esta mentalidad, llamémoslo así, por decir moderna, por decirlo de alguna manera, donde la razón puede regir realmente una operación correcta de los procesos históricos. Cuando la persona no obedece la razón, sino sigue otra cosa, no sigue el pecado, y él habla textualmente del pecado en estos primeros escritos, ya viene la decadencia y la intervención de esa primera causa divina en la acción humana que interviene en el hombre, pues permitiría la superación de la decadencia. Ahí en los textos iniciales hay también un cierto influjo hegeliano cuando él considera que la redención hace una especie como de síntesis superior, pero esa síntesis no la concibió al estilo hegeliano como tesis, antítesis y síntesis, sino más bien como una superación que aparece allí. Bueno, a partir de ahí, de esa primera parte, pues podemos nosotros llegar básicamente a Insight. Y en Insight, en los capítulos 6 y 7, que habla del sentido común en el sujeto y sentido común en el objeto, pues él va a abordar pues, mucho más estos elementos y va a retomar lo que ha hablado previamente. Ya lo que habló a nivel de la tecnología, de lo que habla a nivel de la economía, a nivel de la política, pues lo presenta como este sustrato de la vida en el sentido común, ¿no? En lo que una sociedad se va organizando básicamente en su primera estructura social. Y él empieza a diferenciar ya en ese momento a nivel del bien, pues esos básicos digamos, esos dos órdenes que aparecen allí, que es el bien de deseo y el bien de orden, como lo va planteando en ese momento. Bueno, pero aquí el punto es que ya en estos dos capítulos importantes, él ya no solamente pues, sigue presentando la historia en esa dialéctica pues, que él va viendo que es tripolar por la presencia de los tres dinamismos de progreso, decadencia y bueno, redención en ese momento, sino que también él va viendo la necesidad de un punto de vista superior que haga posible el salir de la decadencia originada por los sesgos. Y ahí él desarrolla pues, el tema de los sesgos, ¿no? El sesgo neurótico, dramático del neurótico, el sesgo individual egoísta, el sesgo del grupo cerrado egoísta también, y el sesgo general. Entonces,
Y claro, esto es lo que va a dar lugar a la decadencia. Entonces él va a plantear que aquí el punto de vista superior que hace posible el salir de la decadencia va a ser la cultura, y la cultura se va a expresar, llamémoslo así, en un cuerpo paralelo que se llama cosmópolis, que es compuesto en cuanto que va integrando allí la dimensión intelectual como también el compromiso intersubjetivo permanente a través de la historia. Este planteamiento es posible gracias a que Lonergan va viendo que la dialéctica ya no está solo presente en los eventos históricos, sino que también está presente en el sujeto y en la comunidad. Para Lonergan, en Insight, la dialéctica lo define como el despliegue de dos principios en tensión y opuestos, y que esa tensión en oposición pues va llevando a un desarrollo, y ese desarrollo también va afectando los principios que están originando esa tensión en oposición. Entonces se presenta en el sujeto y se presenta en la comunidad. En el sujeto, pues la tensión se da, en primer lugar, en lo que él llama la parte nuestra neuronal y la parte del sensor. El neuronal está allí siempre colocándonos en esos deseos y anhelos, y el sensor que siempre está pues controlando o que está dando vía a aquello que a nivel de la parte neuronal va surgiendo de la, digamos así, como de la psique profunda, la parte de la sensibilidad del sujeto. Hay una tensión inicial allí, pero luego ya en el desenvolvimiento con otros, pues también aparece la tensión entre la relación espontánea intersubjetiva que uno puede tener con otros, igual lo que implica la inteligencia práctica que lo lleva a la construcción de un bien de orden. Eso pasa a nivel del sujeto. Y a nivel de la comunidad, pues también ocurre esa tensión dialéctica entre lo que llamaríamos la comunidad espontánea e intersubjetiva y lo que llamaría la construcción del bien de orden fruto de la inteligencia práctica. Entonces siempre vamos a encontrar esa tensión dialéctica en el sujeto y en la comunidad. Y esa tensión dialéctica permite plantear en el punto de vista superior, que es la cultura, y ahí su compuesto paralelo, que es la cosmópolis, la posibilidad de superar lo que a nivel de los sesgos presentes en el sujeto o en la comunidad hacen posible la decadencia. Entonces, en el capítulo 7 de Insight, pues él va a proponer como solución a la decadencia, pues cosmópolis, que es una aproximación de carácter heurístico, un estado de la conciencia, llamémoslo así, que no lo identifica ni con un grupo, ni con una institución, ni con una legislación, no. Yo lo he entendido como una manera de pensar que está enraizado en el sujeto y en una colectividad que debe, a través de una minoría creativa, ir dinamizando aquello que haga posible el reversar la decadencia. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 6 y 7. Pero ya hacia el final, en el capítulo 20, ya Lonergan va planteando la necesidad del tercer dinamismo en la dialéctica histórica, que es la intervención divina. Pues él hace toda una elaboración muy filosófica al respecto, hablando de la necesidad de esa acción divina que haga posible al ser humano superar la limitación que tiene por su sentido común, que a pesar de que tengamos nosotros uso, digámoslo así, de sus operaciones cognitivas de una manera autoapropiada, y así haya cosmópolis, aún así el hombre está muy expuesto a dejarse llevar por esta parte de la dialéctica que resume su sensibilidad y que termina por sus sesgos alimentando la decadencia. Entonces necesita, el capítulo 20 de Insight necesita de esa intervención de carácter divino, es lo que aparece ahí en Insight. Ya en Insight, él ya va elaborando el tema de la significación. De hecho, ya hay una aproximación de lo que es la significación, ¿no? En cuanto a fuentes, en cuanto a términos, en cuanto a actos, pero ya abordarlo más en forma como constitutivo de la vida cultural ya va a aparecer posteriormente. Ya en Insight, Lonergan entiende por cultura pues esa capacidad de indagar, de explorar y dar respuestas que satisfagan a la mente y al corazón, lo cual va indicando allí que ya hay una integración de lo intelectual con los intersubjetivos simbólicos en el sujeto. Ya no es algo solamente intelectual. Ya antes, en los primeros escritos, cuando Lonergan hablaba de cultura, antes de Insight, enfatizaba mucho era la parte intelectual, como la capacidad por la razón de poder aspirar a bienes superiores, por decirlo así, como el ejercicio superior de la razón,
como lo entendía Lonergan, pero ya el insight ya va incluyendo la parte afectiva, la parte simbólica, la parte intersubjetiva. Pero ya años después de Insight se tiene en el año 53, Lonergan empieza a entrar ya en todo el tema, es muy interesante en el tema del horizonte, el tema del sujeto, el tema del sujeto existencial, el tema ya empieza a entrar en la noción trascendental de valor, que son cosas que va desarrollando después de Insight, y eso es realmente fascinante en Lonergan después de ese encuentro con el existencialismo. Y va llegando hacia el año 62 en adelante a abordar ya muy en serio todo el tema de la significación como algo constitutivo de la vida humana y como algo constitutivo de la cultura. Entonces aquí ya va integrando cómo la cultura, bueno, ya no es solamente una manera de explorar y de indagar que satisfaga la mente y el corazón, sino que lo va integrando desde la conciencia intencional, que la va descubriendo a partir de ese encuentro con el existencialismo y con la fenomenología, con Husserl, por ejemplo, va descubriendo él que el sujeto como tal, en su operación consciente, en sus operaciones cognitivas y deliberativas, pues esa persona va generando significación, pero a su vez va constituyendo significación. Y esa constitución de significación no solamente impacta la vida de los que le rodean y las generaciones futuras, sino también va impactando su propia vida y va afectando su vida y va a estar transformando su propia vida. Ya en las conferencias de existencialismo y lógica en Boston College, él ya va proponiendo que la elección del sujeto hacia el sujeto. Sí, o sea, yo en lo que yo decido y hago, termino yo siendo lo que decido y hago. Eso ya es una noción interesante que se añade a su concepción de sujeto. Sí, yo digo una mentira, digo otra mentira, digo otra mentira. Ya no solo digo mentiras, sino que yo me voy volviendo mentiroso. Así como cuando yo digo una verdad y otra verdad y otra verdad, yo me voy volviendo verdadero. Entonces, ya lo que yo elija va haciéndome ser lo que soy, pero ese haciéndome ser que soy no solamente obedece a una responsabilidad individual, sino que también va afectando el entorno en que estoy y tiene ya una responsabilidad colectiva. Entonces ya la noción de responsabilidad colectiva también va a ser muy tematizada por Lonergan a partir del año 65, cuando ya tematiza mucho mejor el tránsito de la cultura clásica a la cultura empírica, ¿no? Que es la que él va a manejar cuando define cultura como el conjunto de significados y valores que informan un modo de vida. Y cuando llega a método de teología, pues ya está recogiendo pues toda esta manera de entender la significación como mediación y como constitución, que hace parte de la vida humana y que además hace parte del hacer humano y que hace parte del desenvolvimiento humano a través de los sucesos que cronológicamente se van sucediendo uno tras otro y que ya podríamos llamar la historia. Entonces ya esa comprensión de la historia en términos de significación se hace ya muy propia en Lonergan al llegar a método de teología. Y aquí hay un punto que vale la pena retomar y es que esta búsqueda de unas ciencias que den cuenta de lo humano y de la significación ya estaba presente en la Escuela Histórica Alemana, de la cual él bebe. Y de hecho, en metodología, los capítulos lo dejan analizar a los historiadores, entre ellos hace un interesante análisis de los historiadores de esa escuela que influyeron también en su manera de entender la historia totalmente estructurada desde la significación. Y ya después de esto, pues la cultura como conjunto de significaciones y valores, ya él antes también habrá otra noción que es importante, ya aparece también y le da mucha fuerza en las conferencias de existencia lógica de Boston College. El horizonte es una noción también importante porque va indicando el mundo en el cual la persona vive, fruto de aquello que la persona también hace y conoce, pero que también ha heredado por el medio en el cual nace y crece. O sea, empieza él también como a concebir que el horizonte en el cual uno nace también lo hace ser lo que uno es, pero que también uno contribuye a ese horizonte. Cuando hablamos de horizonte, pues está hablando prácticamente de todo lo que yo conozco y valoro. Todo lo que esté por fuera de ese horizonte, pues no existe prácticamente. Y ese horizonte pues va enriqueciéndose, va cambiando, fruto de mis actos de entendimiento como también a través de mis actos de liberación y de acción.
y esa acumulación progresiva va generando, va construyendo ese horizonte en el cual yo vivo. Pero ese horizonte no es solo individual, sino que también es colectivo, porque ese horizonte se vive en una comunidad y ese horizonte establece ya el límite superior y el límite inferior en el cual un sujeto se desenvuelve. Pero ya esa noción de horizonte, ese ya estaba presente en los primeros escritos de Lonergan, ya estaba en la historia del año 33 al 38, ya estaban presentes. Incluso él trae ahí un ejemplo en uno de sus textos, Historia de la Filosofía, en la cual él dice, dice ahí, si Buda, o sea, Buda en la época en que él vivió y creció, podría decir un perfecto dialéctico como lo fue Sócrates en Atenas del siglo V. La pregunta es que como salió o nació Buda en un contexto muy distinto, una época distinta, así hubiera podido ser un gran dialéctico como Sócrates, pues no lo pudo ser porque el horizonte en el cual vivía no se lo hubiera permitido. Entonces el horizonte traza un límite superior y un inferior del cual uno no se sale. O sea, uno no puede ser más hombre, por decirlo así, de lo que el límite superior le permita a uno el horizonte en que uno vive, ni menos hombre del límite inferior en el cual uno vive. No, o sea, no puede ni subir más allá, ni bajar, ni ir más abajo. Uno está como en ese límite. Y claro, entonces en ese horizonte en que uno está, podrá haber preguntas, podrá haber soluciones, ¿no?, que no se hacen porque no están en ese límite restringido de ese horizonte. Entonces, para poder cambiar ese horizonte, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cambiar, pero ¿quién cambia? El sujeto, porque el sujeto es el que genera ese horizonte en el cual la persona está viviendo toda su significación como mediación y como constitución. Y en ese horizonte están pues todos esos objetos, llamémoslo así, que son de interés o del cuidado del sujeto. Entonces, los cambios de horizonte pues se van a dar en dos maneras. Hay un horizonte que se cambia verticalmente cuando se dan las conversiones y hay un horizonte que se cambia transversalmente cuando se va viviendo en la persona pues todo este proceso de apropiación de sus operaciones cognitivas, a medida que experimenta, entiende, juzga, delibera y actúa, pues también la persona va cambiando su horizonte transversal. Pero los cambios verticales se dan cuando hay conversión, ¿no? Y aquí es muy interesante lo que él toma Lonergan de Joseph de Finance cuando habla de la relación vertical o del límite vertical en esos cambios de horizonte que está en metodología allí explicitado. Entonces, con esto Lonergan, pues, ¿qué va indicando? Va indicando de que pues, los cambios en la persona son colectivos, no son solamente individuales. Tienen un origen individual porque es la responsabilidad de la persona individual apropiarse de las operaciones cognitivas y directivas que hacen parte de su estructura, pero a su vez lo que él hace tiene efecto en el contexto en el que vive, afectando a los que están con él y a las generaciones futuras. Es lo que él llama la república cultural, que él ya la había planteado antes en Finality, Love and Marriage, ¿no?, que lo había presentado ya también. Pero a su vez también uno está heredando del pasado, de los del pasado también, lo que uno es, porque uno ha heredado esa manera de significación que otro la puede transmitir por sus acciones y por sus conocimientos previos. Bueno, entonces, cambiar el horizonte para poder generar cambios en la historia es una noción que me parece muy sugerente, lo que lo va planteando allá. Ahora, ¿cómo es posible hacerlo? Ahí es donde viene ya el tema de lo que llamaríamos el control de la significación, porque la persona significa cuando conoce, significa cuando actúa. Ahí está significando como mediación y como constitución. Y eso va generando no solamente el medio en que uno se desenvuelve, el horizonte en el cual uno va viviendo, sino también va generando un modo de ser humano en mí mismo y en los que me rodean, generaciones futuras, que a su vez también está condicionado por lo que yo puedo recibir del pasado. Entonces, el control de significación pues llevaría a que yo pueda cambiar realmente esos horizontes, ampliándolo realmente en la significación y valores que lo constituyen. Ahora, ahí donde viene el método de teología, pues yo creo que los grandes puntos fuertes de Lonergan cuando habla de cómo es posible ese control de la significación. Y entonces, a partir de la noción de horizonte, él va a definir lo que llamaríamos los campos de la significación, que comprenden estos mundos, por decirlo así, o conjunto de objetos en los cuales el sujeto se orienta. El campo del sentido común, el campo de la teoría,
el campo de la interioridad, el campo de la trascendencia. O sea, eso está allí presente como objetos que hacen parte del horizonte en el cual el sujeto se ha podido ir desenvolviendo fruto de sus acciones operativas, intelectuales, igualmente que deliberativas. Bueno, pero el punto es cómo se logra pasar de un campo al otro. Entonces, ahí es donde es necesario mirar lo que se llama las fases de la significación, que en realidad son tres, donde el sujeto va a vivir o en el sentido común, en la parte práctica, concreta, de lo inmediato, de lo urgente, ¿no? O pasamos nosotros a la segunda fase, que es todo el tema de la teoría, que permite ya una comprensión de las cosas en su relación entre sí mismas, o pasamos a la tercera fase, que es el de la interioridad, donde la persona es consciente de cómo opera, ¿no? En su conciencia y se apropia de esas operaciones, ¿no? Buscando realmente vivirlas, realizarlas de una manera correcta, siguiendo lo que son los procedimientos propios de esas operaciones como se van efectuando, ¿cierto? En ese experimentar, entender, juzgar, decidir, deliberar y decidir. Entonces, esas fases de la significación van a permitir tener un control realmente en la manera como nosotros mediamos en la comunicación, pero mediamos en la significación y igualmente constituimos significación. Y ahí en metodología, pues esa parte cuando habla del descubrimiento de la mente, pues va hablando de cómo se va dando esa transición del sentido común al sentido teórico y luego a la interioridad. Pero el punto ahí es que en cada fase de la significación hay un control de la significación. Sí, cuando yo estoy en el sentido común, yo estoy en un control de la significación, porque yo estoy allí operando en lo concreto, en lo inmediato, en lo urgente, ¿no? Estamos en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, estamos allí en ese ámbito. Claro, pero cuando yo voy a la teoría, cuando ya aparece la parte de la explicación, la parte de la relación entre los objetos, la parte de las lógicas, de las gramáticas, empiezo yo a dar cuenta ya no me quedo solamente en transacciones económicas, sino hago economía, ya no solo hablo de relaciones políticas, sino hay ciencia política, ya no solo hablamos de costumbres, sino tenemos de derecho, ya viene una comprensión que también genera un control en la significación. Cuando yo, a través de la autoapropiación, llego ya a la interioridad, pues yo voy descubriendo aquí desde esa apropiación cómo funciona tanto el sentido común como la teoría, veo cuáles son sus métodos, puedo yo moverme entre las tres fases de significación, distinguiéndolas claramente, ¿no? Sin estar yo operando, sin hacer esa clara distinción. De hecho, esa distinción en la fase de significación, que en órgano lo podríamos llamar la diferenciación de la conciencia, él va haciendo un control efectivo cuando se llega a la tercera fase, porque ya no solamente yo estoy apropiado de mis operaciones cognitivas y deliberativas, sino que también soy capaz de distinguir, ¿no? Sentido común de teoría, y podría yo en esa apropiación de vida también poder yo diferenciar claramente cuando estamos nosotros en lo que es verdad, lo que es falsedad, lo que es engaño, lo que es sinceridad, poder distinguir los sesgos que están presentes en el sentido común, poder yo diferenciar lo que es libertad de lo que son esos sesgos, o sea, hacer esa diferencia y también va a permitir a mí diferenciar claramente lo que es progreso de lo que es decadencia, cuando yo estoy en ese nivel de la interioridad. Bueno, pero ahí viene un punto interesante, ya hablando de las fases de la significación, y es que en Lonergan, por lo que hemos visto anteriormente, en la acción humana interviene la acción de la primera causa, interviene la acción divina. ¿Y por qué es necesaria? Porque no basta el solo esfuerzo humano para poder vencer la decadencia. O sea, necesitamos ese punto de vista superior que nos permita sacar de los sesgos en el cual nosotros desenvolvernos. Entonces, ya el cuarto campo de significación, el de la trascendencia, también se hace muy relevante porque desde allí donde se vive todo el misterio del amor irrestricto que va a hacer posible las conversiones en el sujeto, que viviéndolas el sujeto va a vivir auténticamente, es decir, en fidelidad desde la interioridad, la apropiación de sus propias estructuras metódicas, por decirlo así, para actuar de una manera pues correcta, ¿no? En lo que conoce y en lo que actúa. Bueno, entonces lo que yo hago ahí es como desarrollar un poco esa relación de cómo esa autoapropiación
pues debe llevar a un sujeto a vivir auténticamente de los procesos trascendentales que presenta Lonergan, del ser atento, ser inteligente, ser razonable, ser responsable, ¿no? En sus operaciones cognitivas, poder hacer un control efectivo de la significación y poder así operar y poder operar en la parte intelectual y operar en la parte creativa de una manera correcta y acertada, y así poder influir en esa significación que media a través del conocimiento. Y con esto de una acción poder influir en una generación de valores y de significaciones y valores que permitan realmente ir afectando para bien el horizonte en el cual se desenvuelve. Y va generando de una manera colectiva, una manera de ver que correspondería a una significación y un valor correspondientes a una vida auténticamente vivida. Es interesante cuando Lonergan habla de los cambios de horizonte, pues está hablando de cambios que son graduales, fruto de la acumulación progresiva de actos de entendimiento como de actos deliberativos y de acción, ¿no? Y eso lo aplica, por ejemplo, cuando habla del tema del origen de la ciencia. Él dice claramente, ¿no? Desde Roger Bacon podríamos tener ya acciones concretas de ciencia, pero solamente hasta cuando aparece Galileo vamos a hablar de ciencia, porque tenemos nosotros que hay una acumulación a través de 3, 4 siglos de actos de entendimiento y de actos reflexivos de entendimiento y también bueno, ya si hablamos de la parte moral estamos hablando de otra cosa, pero por lo menos hay ya una acumulación progresiva de actos de entendimiento y de juicios, de hecho, que a través de una acumulación progresiva, a través de las generaciones, va generando un cambio de horizonte cuando ya se empieza a pensar científicamente ya en el siglo XVII. Así ya en el siglo XIII o XIV ya hubiera intentos de acciones propios de ciencia, ¿no? Y también lo habla de la teología también, ¿no? También la teología como ciencia no va a pasar desde las mismas elaboraciones teóricas de teología, sino después cuando hay una mentalidad para lo mismo. Entonces, cuando ya existe, digamos, un conjunto acumulado de significaciones y valores constituidos, generados a partir de unas operaciones intelectivas y derivativas vividas con autenticidad, es posible dar como ese cambio, ¿no? Ese cambio de horizonte que va a afectar positivamente la historia cuando se está promoviendo el progreso y se está reversando la decadencia. Pero ahí donde viene el punto que me parece muy sugerente, y es cómo eso es posible a través de las comparaciones. Y las comparaciones, que si bien son 3 como las conocemos, la intelectual, la moral y la religiosa, pues la religiosa para Lonergan tiene un valor esencial, yo diría fundamental, porque esa es la que va a hacer posible las otras 2. ¿Y en qué sentido? En que la religiosa, en cuanto a la experiencia del amor estricto, hace posible un cambio total en la manera de vernos y de valorar y también de actuar en el mundo en el cual estamos. Porque si las fuerzas humanas solas no son capaces de superar, ¿no?, la decadencia, de superar los sesgos y vivir auténticamente, pues necesitamos realmente la acción de esta acción divina como una fuerza que hace posible esa vida en conversión religiosa y también aplicada hacia los demás. Y como lo entiende Lonergan, no es un atentado contra la autonomía humana, sino que lo propio del ser humano en su ejercicio inteligente y racional es subsumido dentro de esta experiencia del amor irrestricto, lo va a integrar y lo va a cualificar. Y donde aparece la noción de sublimación, que también Lonergan toma y que lo toma también de Rahner en Los oyentes de la palabra, de cómo esta sublimación, que me muevo a entender, es una manera muy interesante de entender también la dialéctica, en la cual en cada fase hay una asunción de lo anterior sin negarlo, sin integrándolo, haciéndolo crecer y potenciándolo. Entonces no es que la intervención de Dios anule al hombre, todo lo contrario, lo potencia aún más en lo que él puede hacer a nivel de conocimiento y de liberación y acción. Bueno, y ya viene pues un punto interesante, que es un punto de discusión que tenemos con el profesor Francisco Sierra, ¿no? Cuando él habla de las 2 nociones de desarrollo, la creatividad y la sanación, en ese documento de Healing and Creating History, ¿no?, pues habla de 2 nociones de desarrollo que ya había empezado a trabajar desde antes, en otros textos, lo ha empezado a trabajar. Y allí presenta de que hay un desarrollo ascendente,
a través del experimentar, entender, juzgar y decidir, descendente, pero también hay un descendente que viene del amor de Dios y que de la conversión religiosa lleva a la conversión moral y a la intelectual. Bueno, entonces el punto es, pues ahí de esos dos desarrollos, pues cuál es el decisivo. Entonces, en coherencia con este planteamiento que hace posible las conversiones de lo religioso, pues yo sostengo, y es un punto de discusión que tenemos, y es que el movimiento descendente es el que hace posible realmente el desarrollo, por lo que la conversión religiosa implica en las otras conversiones. Pero el punto ahí está en que para Lonergan, solo en la medida en que nosotros podamos vivir estas conversiones, será posible ubicarnos en la fase de la significación de la interioridad, vivido de la trascendencia, como la exigencia que tenemos de la trascendencia en la parte de la significación, para poder nosotros vivir con autenticidad nuestra vida y de ahí hacer un control de la significación efectivo en nuestra vida y poder incidir, ¿no? Culturalmente, colectivamente, en el ámbito en que estemos, generando así cambios históricos en el suceder de nuestra vida. Bueno, ahí yo creo que están algunos de los elementos, ¿no?, que he tratado yo ahorita de compendiar para dar cuenta de esta relación. Y termino yo, como ya decía el último capítulo, pues es una manera, yo diría, muy humilde, muy sencilla, de ver cómo se dio un cambio de horizonte en la mentalidad, no diría de los colombianos, sino de algún sector de la población colombiana, en la cual vio la necesidad de negociar con las FARC, un grupo insurgente que fue fundado en el año 1964 y que durante prácticamente 60 años fue un factor de violencia en el país. Hay muchas razones para poder explicar su origen, etcétera, pues yo creo que no era el objeto del capítulo, pero sí poder decir de que hubo varios intentos de negociación fallidos y lo que yo arguyo allí es que esos intentos de negociación fallidos, que hubo uno en el año 82 con el presidente Belisario Betancur, hubo otro en el año 89, Virgilio Barco, luego en el año 90, 91 con César Gaviria, luego con Pastrana, ya en el año 98, 99, que fueron fallidos en parte porque aún no había una significación común compartida en la cual era relevante esa negociación, fruto de una manera de ver al enemigo como un enemigo, alguien digno de ser eliminado. Y cómo se logra años después, pues fruto de distintas situaciones que yo trato en el capítulo de mostrar en esa estructura tripolar de la dialéctica de progreso, decadencia y redención, cómo se va generando, ¿no?, una manera distinta de significar en la cual hace posible, ya hacia el año 2016, una firma del Acuerdo de Paz, donde ya hay por parte de un sector de la población una mirada distinta en la cual se reconoce que estas personas no son enemigos a eliminar, sino adversarios con quien uno se sienta a negociar. Y también ese cambio también se da por parte de los mismos líderes de la misma insurgencia, que antes no habían visto tampoco esa manera de verse ellos como posibles actores políticos. Entonces, ahí lo que yo trato de mostrar es que hubo un cambio en la significación, fruto de un control de la significación, en la cual fue posible gracias a la acción de distintos actores sociales a través de, hablemoslo, de unos 40 años aproximadamente. Fue posible, y eso fue posible también porque hubo una minoría creativa, llamémosla entre comillas cosmópolis, porque la cosmópolis no es un grupo concreto, pero sí hablemoslo como un estado de la conciencia, como una aproximación heurística allí siempre presente, que pensando en los bienes o en el bien de la sociedad y en el bien de la humanidad, de alguna manera estuvo jalando de una u otra manera esa conciencia común que llega a ser viable con la aceptación de una parte, yo diría una parte importante de la población colombiana, que había que llegar a una negociación política, cosa que no se había dado ni en los 80s, ni en los 90s, ni antecitos de que subiera Álvaro Uribe al poder en el año 2002, pero sí aparece ya después de que sí era conveniente llegar a esa negociación. Bueno, entonces es lo que pues yo pretendo, pues digamos, de una manera muy humilde, muy sencilla, no desarrollar en mi tesis, y obviamente es un tema que tiene muchos puntos también de discusión, de problemas, de objeciones, de comentarios, pero digamos que es como mi aporte a esta reflexión pensando en el cambio histórico que creo que tenemos que promover, al igual que pensaba Lonergan, a través de esta reflexión y acción.
Bueno, eso sería, digamos, como los puntos, algunos de los puntos, me perdona, mi punto no fue como tan sistemático en la presentación, pero traté de presentar los puntos, creo yo, relevantes de la misma. Algo que no les quedara claro, que lo repita la exposición. No, pues realmente es un tema muy grande, ¿no? Muy complejo, entonces sí, abarcar todos los periodos, una bibliografía inmensa y bueno. Sí, yo, El a mi examen no juicio, le meritó en duración, ¿verdad? 3 horas y media y casi. Pacho y Misael como si no hubieran platicado 1 hora, ya dije, bueno, este señor iba a platicar, nos va a tomar un café allí. sí, muy bien. Pero a ustedes, ¿cómo les parece el tema? ¿Les parece interesante o no? ¿Cómo lo ven? ¿Pertinente? Pues, pues yo tengo un comentario breve, digamos que me gusta porque no conocía aproximaciones desde Lonergan al conflicto colombiano y al proceso de paz que pues, pasó hace poco. Eso me parece ya un mérito por sí mismo, digamos desde mi poca experiencia, traer a Lonergan para pensar un conflicto colombiano y su posible reconciliación y un cambio histórico necesario que necesitamos como colombianos. Me parece interesante, ¿no? Y conocer otra arista de Lonergan, que es toda su reflexión histórica. Entonces yo creo que el mérito de la tesis, al menos sin leerla, porque pues habría que leerla, pero de entrada es utilizar a Lonergan para pensar nuestra situación histórica actual y por otra parte, pues visibilizar todo este pensamiento histórico político de Lonergan que bueno, que de pronto la versión estándar que uno conoce de Lonergan, pues no está ese pensamiento incluido, ¿no? Porque pues yo llegué a conocer solo a Lonergan por el doctor Francisco Galán y lo que había oído es que era solo un teólogo y no sabía que tenía estos alcances de reflexión. Entonces, me parece muy chévere, pues me gustaría, ojalá algún día leerla. Así que muchas felicitaciones. Y también muy interesante porque, bueno, todos los que hacen estas reflexiones sobre cambio histórico, trabajos de base, pues son, pues tú muy bien lo sabes, son en Latinoamérica y en Colombia también, pues es desde la ala de la teología de la liberación, ¿no? Pero tú traes otro interlocutor, ¿no? Que en este caso es Lonergan, ¿no? Sería muy chévere, no sé, obviamente no sé, o sea, puede que diga una bobada, pero sería muy chévere si de pronto se podría hacer un diálogo Lonergan Teología de la Liberación para para pensar trabajos de base, trabajos populares, de cambio de significación, etcétera. Y ya lo último es que, bueno, muy interesante tu postura de que el cambio histórico atado al control de la significación. Sin embargo, uno de entrada la objeción que tiene es, bueno, solo basta el control de la significación para que haya un cambio histórico. Es una variable entre muchas, ¿no? Porque pues tal vez los que somos un poquito más de la escuela marxista o algo así, diríamos como, bueno, no solo basta el control de la significación, o sea, también deben haber cambios en las condiciones materiales, estructurales, para que haya cambios históricos. Pero bueno, eso es una discusión larga, pero Sí, muchas claro. gracias y ojalá pues tuviera la oportunidad de leerlo y muchas felicitaciones porque me parece un trabajo muy chévere agarrar a Lonergan para pensar nuestra situación actual en Colombia. Ahí está la tesis. Capacho le mostró la tesis. Por lo menos. Sí, muchas gracias. Gracias, Steve. Sí. Eso Sí. porra local no se vale, Misael. Sí. Sí, los colombianos están Pero yo creo, colombianizando. bueno, pues yo sí creo que tanto ¿Sabes que el Francisco, adjetivo colombianizar era como visto aquí peyorativo cuando me imagino, se decía claro. de México? Ojalá no se vaya a colombianizar México.
Eso en todas partes, Ahorita lamentablemente está, tenemos una no, famita, ojalá, no. decimos, ojalá se colombianizara, porque Tenemos una famita terrible, sí, los ¿no? colombianos en todas partes. Sí, Sí, es otro tipo de blanqueamiento. Sí, no, muy bien. No, y además es un tema que da muchos, no, digamos, para mí es como un aporte, pero que abre muchas puertas a muchas cosas. De hecho, la defensa de hoy, muy interesante, con Francisco Sierra y Nico Galán, yo lo que veo es que plantea más líneas de trabajo fascinantes en relación con la teología, en relación con las ciencias sociales, todavía en la misma interpretación del órgano en ciertos puntos, ahondar en esto. No, sí, y también lo que implica a nivel personal, o sea, ya, bueno, como sacerdote y como jesuita, pues realmente mi misión es, pues, ayudar de alguna manera a que las cosas cambien para bien, y eso fue lo que Lonegan en su propuesta, como yo lo entiendo, buscó. Alguna vez hablando con Francisco Sierra, en algunas relaciones internacionales que teníamos con él en las tutorías, él decía, lo único que le preocupaba era cómo lograr que la gente tuviera pan en sus mesas. O sea, que la gente, la mujer que tiene sus 5 hijos muriéndose de hambre, que tuviera pan en sus mesas. Me parece algo fascinante, y no lo veo yo una línea asistencialista, no, es una línea de construcción de dignidad. Y realmente esto, digamos, a mí me ayuda como más aún recordar lo que dice Lorena en Insight cuando dice que en bien de la practicidad hay que alejarse de la practicidad, claro, bien el esfuerzo teórico riguroso, para volver a una practicidad que realmente responda en la vida concreta a estos ideales, como decía Francisco Galano en la mañana, de humanidad, que construyamos realmente humanidad. Eso realmente a mí me mueve mucho, y yo creo que con eso no estoy desvirtuando la filosofía cuando busco que ella tenga una finalidad de transformación. De hecho, Marx buscaba eso, ¿no? No basta con interpretar el mundo, sino transformarlo. Pero aquí la visión es desde la interioridad del sujeto, ¿no? No desde fuerzas externas, sino desde el mismo sujeto que es capaz de normatizar su significación, y siendo consciente de su dialéctica interna, entender cómo la dialéctica externa tiene que ver con esa dialéctica interna. O sea, los cambios externos tienen que venir de los cambios internos. Y eso sí es muy del cristianismo y muy de la postura nuestra ignaciana como jesuitas. O sea, el mundo no puede cambiar mientras uno no cambie. Es el punto interior que yo creo yo creo que como cristianos le apostamos. Pero, muy bien, pero les agradezco la paciencia de escucharme esto. Y bueno, muy bien. Y hay muchas cosas más, claro, pero aquí yo traté de tener en cuenta como aquello que pudiera ser más relevante al tema como tal, pero ahí uno aborda muchas cosas que uno ve que tienen relación con el tema en cuestión. Sí. Sí, muy bien, Misael. Creo que van sentando precedentes también algunos que trabajan en el África, etcétera, o en Australia han encontrado también esta mediación del pensamiento norteamericano en la transformación de la cultura, en la transformación de la historia, ¿no? Creo que estas lecturas son sumamente provechosas y meritorias porque yo recuerdo esa frase de Patrick Byrne también, de que no podemos quedarnos afilando el cuchillo sin nunca entrar a cortar la carne. Mm, Entonces no podemos hacer de la reflexión una reflexión autocontenida entre expertos que citamos las páginas de memoria, etcétera, eh, sino que tenemos que ya que Patrick Byrne está bien afilado el cuchillo como lo dejó el autor y como muchos de sus intérpretes lo han logrado seguir haciendo, pues también hay que empezar a cortar los tipos de carne más duros o más livianos, ¿verdad? Yo creo que es un muy buen ejercicio y creo que la propuesta tuya no está tan lejana de que podamos recuperar la famosa suma sociológica, mm, ¿no? Las ciencias sociales y humanas, los estudios culturales, los estudios sociales, los estudios políticos, hay una gran dispersión, diríamos, en el ámbito de las humanidades que reclama un modo metódico, meta, metódico de hacer las cosas, y como que hay una oferta muy sugestiva.
Y por otro lado, pues, no hay que olvidar de que podamos recuperar la famosa suma. Ciertamente, este proceso de paz, lastimosamente, el gobierno se ha empeñado en hacer trizas la paz. Eso es una frase de Álvaro Uribe. Y sus padres lo están haciendo por muchos caminos. Entonces, lo logrado ha sido bien difícil de mantenerlo. El cambio también en el director del Centro de Memoria Histórica, etcétera, que actúa como un negacionista, etcétera, son problemas. Pero sí considero que en el mismo ejemplo del proceso de paz uno puede ver que hubo un esfuerzo de conversión intelectual. Trabajaron muchos y lo están haciendo por la propiedad, en los problemas también del el comercio, en el problema de la droga. Es decir, ahí ha sido bien que hubo un levantamiento de un estado de cosas, de lo que es la situación del país, muy valioso, y que han estado tratando, o se han publicado algunos de estos avances, y eso ya es muestra de alguna manera de cómo necesitamos una gran mediación académica pero integral alrededor de la problemática colombiana. Entonces, esos estudios no se pueden echar a pique y creo que objetivan en gran medida la gran talla de la conversión intelectual que implica esta situación del proceso colombiano. Desde luego, la conversión estético-afectiva pues, también puede ilustrarse por muchos movimientos, por muchas prácticas, por canciones, por eslogans, por obras de arte como las de Salcedo, alrededor de la problemática. Y creo que objetivan el espacio vacío para que nosotros caminemos sobre ese piso de hierro, ¿verdad? Un piso de metal que han martillado las mujeres que fueron violentadas, etc. Entonces hay toda una conversión explícita, y desde luego la conversión moral muy, muy importante que se dio en estas personas y en el proceso ahora de la Comisión de la Verdad y de la Justicia Transicional. Pues la gente ha reconocido sus responsabilidades y sus ofensas y sus crímenes y está clamando perdón, etcétera. Y también para muchas prácticas, ¿no? La sociedad colombiana es un momento también de dejar de lado la venganza y de que proceda la justicia y sus ofensas y sus crímenes y sobre la justicia y el perdón. Entonces, también es una objetivación de comienzo de una conversión moral. Desde luego, una conversión de piso de hierro, que esto consagra de alguna manera el papel de la Iglesia y el papel también de los creyentes en este proceso de paz, los sacrificados que ha habido también en este proceso muy, muy importante que se dio en este proceso de paz, de inspiración cristiana, pues también nos habla de cómo es un motor y cómo pues toda la tradición de la filosofía de la liberación también está aquí presente de otra manera, ¿no? Mostrando la paradoja que tuvo esa conversión, porque en los años 60 pues se habló de curas guerrilleros, de curas marxistas, de curas comunistas, a algunos se los excomulgó, a otros se los expulsó, fue una condena por parte de la jerarquía local y universal, para que más o menos después, unos 40 o 50 años después, un papa tome la vocería de todos los cristianos para decir que es todo consagrado desde los años 60. Pero notemos cómo las cosas van cambiando dialécticamente y esa lucha, pues por fortuna en América Latina sigue teniendo muchos frutos. Entonces yo creo que el proceso de paz también que ha habido nos habla de esa experiencia de in-between de que habla Eric Voegelin, ¿verdad? De una situación intermedia en donde, como pues, Eric Voegelin, ¿verdad? Es un signo válido de redención que puede ser este proceso de paz porque anuncia algo mejor y porque no quiere volver a dar marcha atrás. No podemos volver a la confrontación guerrillera y criminal en Colombia como lo estamos viendo en estos últimos días, con la persecución de los jóvenes, con la persecución de los líderes campesinos, los homicidios, los asesinatos, los feminicidios, los líderes campesinos y populares, incluso la persecución al periodismo, en fin. Entonces estamos cayendo, estamos dando marcha atrás y hay que afianzar esas conversiones, creo yo. E incluso la conversión política radical de James March es supremamente importante, ¿no? Porque detrás de esto hay una lucha democrática, detrás de esto hay una lucha por instituciones justas, en donde evidentemente la problemática económica no está lejana y hay que recoger al Lonergan de la economía para mostrar cómo
él está brindándonos una alternativa y creo que en algún momento vamos a hacerlo aquí en este seminario, ver cuál es la oferta económica que es un signo volada en esta época de pandemia, para esta crisis global que estamos teniendo. Lonergan escribe para la depresión de los años 30 en América del Norte y Europa, pero ahora hay que escribir de alguna manera otro ensayo sobre la circulación y otro ensayo macroeconómico que desde luego transformada y de muy buena eh, aporte, creo yo, y que nos muestra también a un Lonergan de una sana herencia marxiana en el ámbito de Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Habría que comentar cosas de la pregunta de Brian, la relación de Lonergan con Marx, cómo admiraba mucho Lonergan al Marx, que se está 20 años en el British Museum, escribiendo El Capital, pensando con toda seriedad el tema de la economía y cómo decía él, los sacaron su doctrina social de la iglesia, pero sin esforzarse por pensar a fondo la economía, y se incluyeron Marx, tratar de pensar la dinámica de la historia, fuerza, digo, a fondo, perdón, no fuerza. Entonces recuerdo el comercial de que el 13 de octubre vamos a tener una sesión sobre el coronel Lonergan, que la conocemos muy poco, estoy incluyendo. Pacho ya aceptó, va a estar Octavio Europa, que va a ser el interventor principal, que les digo que está trabajando su tesis doctoral sobre el coronel Lonergan. Tal vez esté también Jaime Barrera. Ángela Muñoz ya me dijo que sí va a estar, así es que esa vamos a tratar de difundirla, ¿verdad? Para que digamos, hackers pornográficos que se metan, quiere decir que nos están haciendo caso. Entonces, bueno, vamos a pensar eso. También otro tema que se nos queda sería el de Lonergan y la teología de la liberación, que en el caso de México les tengo que platicar esa historia porque hubo una especie de desencuentro en el CRUC allá por 78, 79, que vale la pena comentar, el Colorado Vergara, por ejemplo. Bueno, ese sería otro tema muy interesante. Para los que entraron tarde, les recuerdo que vamos en la siguiente sesión, ya vamos a entrar, cambiamos el orden, vamos a empezar con el capítulo 1 de la el panorama general, y luego entrar en los capítulos 9 y 10 del INSEE. Habíamos dicho que hasta las 7:30, miren, estamos acabando a las 8. 8 en punto. La tradición en México es traer botana, entonces no se les olvide traer su botana, no podemos tener churritos, entonces bueno, ya le damos un aplauso por nuestra tradición a nuestro doctor ilustre Misael Mesa, que nos ha compartido. Esta noche brindaremos su salud con un buen whisky, porque la bebida del Lonergan era el whisky, así es que tenemos que celebrar lonerganianamente. Bueno, pues nos vemos próximo jueves, ¿verdad? Jueves. Con capítulo 1 de teología. Ay, gracias. ¿Sí? Héctor, buenas noches. Alejandro, Abrazos a todos. Nos vemos. Buenas. Mucho. Alejandro, nos vemos. Cristina Martina, ya se despidió. Gracias, Misael. Felicidades. Felicidades. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, Paco. A Paco Quijano, fíjate que se le está complicando, que por el cambio de horario, por eso no ha estado, pero bueno. Pero siempre me escribe. Tenemos ahorita 2 horas de diferencia. Sí, se le ha complicado a Paco, pero bueno. Sí. No, a Paco le estoy muy agradecido porque me manda sus meditaciones de las misas. Y quiero felicitar a Misael porque abrió con su presentación todo el horizonte de la repercusión filosófica sobre la cultura y la historia en vivo y en directo en la realidad, que es un tema que yo no había así
como visto muy, muy importante o muy en detalle y me abrió el panorama. Felicidades, Misael. Y anota lo del martes 13 de octubre, Alejandro, que va a ser lo de la economía que te interesaba. Martes 13 de octubre. ¿En dónde? Aquí por Zoom. Ah, por Zoom, martes Mandaré, 13 de pero octubre a las 6. esta se va a destinar a la economía del Lonergan. Ok. No está definida la hora, si a las 5 hora de México o a las 6. Bueno, Pero es martes 13 de octubre, ese sí ya está definido. perfecto. ¿Ok? Para que lo anotes. De acuerdo. Bueno, Misael, muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. Hasta luego.